Buenos días a todas las personas que se están conectando de manera virtual a este segundo taller laboratorio. Por favor, les pedimos que mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos durante la presentación. Después daremos un espacio para poder interactuar con los conferencistas. Les pedimos también que para poder grabar su asistencia a este evento, deben de colocar en la casilla de mensajes su nombre completo y la institución a la que pertenecen, por favor. Muy buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar inicio formal con la serie de presentaciones y conferencias dentro del marco del segundo taller Laboratorio Internacional, repensando las intervenciones urbanas, con énfasis en el urbanismo táctico, retos y oportunidades para las comunidades informales. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la participación del doctor en arquitectura Carlos Alberto Torres Tovar. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. También es director de la revista Bitácora, perteneciente a esta misma universidad. Es investigador senior por Colciencias, doctorado de la Universidad de Valladolid y doctor por la Universidad Central de Venezuela. El doctor nos acompaña el día de hoy con la charla titulada Informalidad en América Latina, estrategias de intervención en el territorio. Bienvenido. Bueno, nuevamente bienvenidos a todas y a todos. Agradecer su participación en este espacio del segundo taller laboratorio internacional. Lo que yo voy a compartir con ustedes son una serie de reflexiones sobre lo que es la ciudad informal en América Latina y un poco cómo se sitúa esta hoy en día frente a lo que se denominan las estrategias de intervención en el territorio. Básicamente voy a abarcar 4 asuntos. Uno primero, una breve referencia a la ciudad latinoamericana. Uno segundo, referido a la producción de la ciudad informal. Uno tercero, en relación a algunos rasgos de la informalidad urbana en el siglo XXI en las ciudades latinoamericanas. Y finalmente, algunas estrategias de intervención en el territorio. En esa perspectiva, a lo largo de la charla estaré yendo y viniendo de una mirada general a mostrar de manera puntual algunas acciones y elementos de la reflexión vinculado fundamentalmente con la ciudad de Bogotá, que es donde resido y donde puedo ilustrar de mejor manera algunos de esos asuntos. En ese sentido, digamos, el primer asunto que me interesa reflexionar son algunos rasgos de la ciudad y el territorio, y particularmente hacer referencia a 2 conceptos que tenemos que tener absolutamente presentes todo el tiempo, y son los conceptos de espacio y tiempo. Porque de alguna manera, cuando nosotros nos referimos al concepto de la ciudad hoy en día, y cuando hablamos de la ciudad en el marco de la historia, a pesar de que estamos hablando en el sentido de la misma ubicación y localización de esta, la ciudad no es la misma a lo largo de la historia. Y en ese sentido las condiciones de tiempo y espacio van cambiando. Entonces, entender el concepto de ciudad implica entenderla en un contexto, en un momento y en un lugar específico. Esta imagen que ustedes ven corresponde a la primera fotografía de Bogotá en el año de 1868, donde para ese momento Bogotá contaba con
65.000 habitantes, era una ciudad aún dentro de la lógica de la estructura colonial, donde las estructuras edilicias fundamentalmente no tenían más allá de 2 plantas y la construcción más alta correspondía a la catedral. Estas imágenes corresponden a comienzos del siglo pasado, en una parte aún del centro de la ciudad, en ese marco colonial que corresponde a la iglesia del barrio Egipto. Para ese año ya nosotros en la ciudad de Bogotá contamos con 100.000 habitantes, pero la expansión de la ciudad en términos físico-espaciales no ha aumentado. Sin embargo, sí ha cambiado en términos de la necesidad de la modernización de la misma, fenómeno similar que sucede en las ciudades latinoamericanas. Entonces, la necesidad de tener de alguna manera acueductos, alcantarillados, las vías, la presencia de algunos modos de transporte que pasaron del tema de los tranvías de mulas o caballos a los tranvías eléctricos, la introducción del automóvil, la introducción del espacio público y de elementos que de alguna manera van cambiando la fisonomía de las ciudades latinoamericanas. Y allí nos situamos ya 50 años después, hacia finales de la década de los años 40, donde nos muestra esta foto donde ya las calles están pavimentadas, ya los avances en ciencia y tecnología vinculados con el uso del acero y el concreto permitían hacer otro tipo de construcciones y simultáneamente ya la presencia de un mayor número de automóviles y de un transporte público, en el caso de Bogotá, vinculado con el tranvía eléctrico. Esos cambios, para esta época, Bogotá tenía alrededor de 750.000 habitantes y esos elementos de alguna manera mostraban esa pujanza y ese impulso que va teniendo la ciudad latinoamericana y en este caso la ciudad de Bogotá, que se van transformando y van demandando nuevas acciones y nuevos elementos. Del tranvía eléctrico pasamos a los autobuses y ese proceso de transformación nos lleva a ver la ciudad hoy. Hoy Bogotá es una ciudad que de tener 750.000 habitantes en el año 1950 pasamos a tener 7.450.000 habitantes, donde de alguna manera la dimensión de la ciudad es una dimensión que muestra ese crecimiento y esa consolidación de la misma a partir de un proceso permanente de expansión. Esa situación de la ciudad de Bogotá es una situación recurrente en todas las ciudades latinoamericanas y desde esa perspectiva es importante entender que nuestras ciudades son aún ciudades en proceso de consolidación, aún ciudades en procesos de transformación y que por lo tanto esa condición implica un conjunto importante de necesidades que no han sido atendidas de manera suficiente. Por eso esa relación entre tiempo y espacio se vuelven fundamentales para poder entender qué pasa. Un segundo elemento es que si bien entre las décadas de los años 50, 60, 70 y en algunos países incluso hasta los años 80, hay un proceso muy fuerte de migración de población del campo a la ciudad. Y se considera que de alguna manera esa perspectiva de migración de la población es la que empuja en buena medida los procesos de urbanización. Ese imaginario que tenemos del campesino todavía en esas labores de la tierra, que en el caso colombiano, como la imagen que ustedes ven allí a su izquierda, un campesino con ruana, alpargates y sombrero, que era la imagen de ese imaginario que teníamos del campesino colombiano, pues se ha transformado porque el campesino hoy ya no se mueve bajo esa lógica, es un campesino que también en medio de esa modernización usa otros medios, ya no usa el caballo, sino usa la motocicleta, ya está conectado tecnológicamente y también usa una serie de aparatos y tecnologías para el trabajo del campo. Y en esa misma perspectiva, el habitante urbano tampoco es el hijo o el migrante campesino, sino que hoy tenemos un habitante urbano nacido en la ciudad
hijo de generaciones que migraron del campo a la ciudad, pero que evidentemente hoy ya se reconocen como habitantes urbanos. Ese urbanita como tal es un personaje que de alguna manera entiende la ciudad y el contexto de la ciudad de otra manera. Entonces, en esa relación de mutaciones que presenta la sociedad, es importante tener en cuenta ese asunto. Cuando miramos algunas cifras, pues, por un lado tenemos que reconocer que desde hace muy pocos años esta aldea global es mayoritariamente urbana. Ese fenómeno en el caso de América Latina sucedió en los años 70, en la década pasada sucedió en el caso de Asia, que era la parte del mundo que estaba todavía mucho más vinculada con la ruralidad, pero hoy más del 50% de todos los que habitamos esta aldea global estamos en ciudades con unas tendencias a seguir aumentando. Y en esa perspectiva, en el caso de América Latina, esa condición que hace que más del 77% de los habitantes de América Latina vivamos en ciudades lleva a que para el año 2025 se prevea que esa cifra puede estar rondando alrededor de los 85%, con un incremento de más o menos 200 millones de nuevos habitantes de aquí a ese periodo. El problema es cómo le respondemos desde las ciudades a esto, porque los porcentajes de habitantes presentes en asentamientos informales siguen creciendo, porque de alguna manera la dinámica de acción en el territorio no logra dar respuesta a esa demanda creciente de suelo, vivienda y todos los recursos que implica la ciudad. Y se espera que para el año 2025, perdón, para el año 2020, más o menos, se calcula que en este año, hacia el año 2020, en el caso de América Latina, cerca de 231 millones de habitantes se situaban en esa condición de pobreza y dentro de esos habitantes 96 millones en condición de indigencia o pobreza extrema, como se menciona en América Latina. Lo que es claro es que más o menos un tercio de la población urbana a nivel mundial, y en ese mismo caso, en el caso de América Latina, está en esa condición de precariedad, y más aún por efectos de la pandemia que hemos vivido durante estos 2 últimos años. Eso hace que, de alguna manera, la alternativa de localización en el territorio y la solución de problemas de vivienda y hábitat, de alguna manera se reflejen en términos de la construcción de esa ciudad informal a través de procesos de autoproducción. A pesar de que en general en América Latina nosotros tenemos políticas públicas, estas no son eficaces, son grandes dificultades para universalizar el acceso a la vivienda y a las soluciones habitacionales, y los cambios que se han suscitado y los ajustes al modelo de desarrollo impiden que de alguna manera salgamos de esa condición permanente de aumento de la pobreza y la miseria. A pesar, como lo muestra esta tablita, que todas las constituciones de América Latina hablan del derecho a la ciudad, hablan del derecho a la vivienda, ¿cierto? Ninguna garantiza efectivamente ese derecho. O sea, se establece como una condición que aparece allí, pero que será suplida en tanto existan los recursos suficientes. Y lo que han demostrado las políticas públicas en América Latina es que ninguno de los países ha tenido la capacidad, a través del aparato institucional o las políticas públicas, de garantizar el acceso universal a la vivienda para el conjunto de la población. También porque se concibe que la única forma de acceso a la vivienda es a través de la propiedad. En ese sentido, un tercer asunto que es importante referir allí dentro de ese contexto es el modelo de desarrollo y el modelo de ciudad que rige en América Latina. Entonces, nosotros tenemos que señalar que la ciudad latinoamericana está enmarcada dentro del modelo de desarrollo que constituye ese modo de producción capitalista y su etapa más desarrollada, que es el neoliberalismo. Pero eso no es un discurso, no es simplemente una frase de cajón, sino que de alguna manera, ¿qué tiene que ver con las ciudades? Tiene que ver que efectivamente el tema del modelo de desarrollo es el que establece cómo se modela y cómo se ordena el territorio. No solamente el territorio urbano, sino en general el territorio, todo el territorio de nuestros países. Y por lo tanto, es la visión territorial que se construye a través de esas formas de ordenamiento que las moldean el mercado, las que establecen las formas como nos relacionamos en el mismo. Y en esa misma perspectiva, entonces, después del cierre de la Segunda Guerra Mundial y toda esta búsqueda de los estados europeos por la construcción de un bienestar de la población que permitiera recomponerse después de la Segunda Guerra Mundial y restaurar
las dinámicas a través de eso que se llamó el estado del bienestar, donde el Estado de alguna manera era garante del conjunto de la población. Se pasa desde los años 70 en distintos momentos a lo que hoy se denomina el Estado regulador de mercado. Es decir, ya el Estado no ve por nosotros directamente, sino que el Estado intermedia a través de las lógicas del mercado, porque se considera que el mercado es mucho más eficiente para poder resolver los problemas del conjunto de la sociedad a partir de esta visión. Nuevamente, ¿qué tiene que ver eso con todo el tema de la ciudad y el territorio? Pues tiene que ver en que este modelo ha venido efectuando la transferencia de las responsabilidades públicas al sector privado en materia de la atención de servicios públicos. Entonces tenemos la privatización en general de las empresas de servicios públicos, de agua, alcantarillado, energía, gas, telefonía. También en términos de la privatización de los servicios sociales, el tema de la privatización de la salud, el bienestar, la recreación, la educación misma que se privatiza. Y a eso hay que sumarle la venta de los activos públicos, siempre con el pretexto de reinvertirlos para atender las necesidades sociales, pero que finalmente son recursos que no logran llegar al conjunto de la población. Entonces nosotros tenemos que entender que la ciudad latinoamericana de hoy no sigue un patrón de configuración vinculada con un modelo específico de urbanización, sino que tenemos una particularidad de ese proceso de urbanización. Y ese modelo está basado fundamentalmente en dos modos básicos de producción de la ciudad. El modo de producción formal, aquel que vemos y que estudiamos en nuestras escuelas de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería, ¿cierto? En los procesos de planificación, y aquella que autoproduce la gente a través de las dinámicas de la informalidad. Son dos formas de producción prioritarias en la ciudad, pero no estamos hablando de dos ciudades distintas, estamos hablando de una sola ciudad en donde se imbrican y se encuentran permanentemente estos procesos de ciudad formal y ciudad informal, que evidentemente genera unas condiciones de segregación sumamente fuertes en términos de lo físico-espacial, pero que en términos de las otras dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales, hay un ejercicio permanente de intercambio en términos de esas prácticas de la formalidad y la informalidad. Por eso esa ciudad dual entre formal e informal no la podemos leer como dos ciudades separadas, sino la debemos entender como una única ciudad que está conectada de manera permanente a través de múltiples intersticios y simultáneamente a través de los elementos de la vialidad. Entonces, allí en esa ciudad aparecen una serie de retos y conflictos espaciales de manera permanente. Simplemente por enumerar algunos, están todos los riesgos vinculados con lo geomorfológico, con la vulnerabilidad, con esto que hoy se denomina el cambio climático, con todo el tema del manejo de residuos, con todos los programas de intervención en la ciudad a través de las llamadas acciones de renovación urbana, con todos los problemas que genera la gentrificación, con todo el tema de la falta y la ausencia de soluciones habitacionales y por lo tanto la presencia de habitantes en la calle, los problemas de salud pública, todos los planes urbanos inconsultos y que están al servicio del mercado, todas las formas y los problemas de apropiación y ocupación del espacio público, todos los problemas vinculados con las dinámicas económicas de la informalidad, los problemas que tiene hoy las dinámicas vinculadas con la migración y el desplazamiento forzado en distintos territorios, los problemas de movilidad, los problemas de muchas ciudades que aún subsiste el tema de la minería al interior de sus perímetros urbanos y un elemento que son esos estallidos sociales que se vienen presentando a través de la inconformidad y la protesta urbana en distintos escenarios urbanos de nuestros países. En ese sentido, hay una serie de elementos que son reiterativos, como la falta de atención a lo social que permita la superación de la pobreza y la miseria, la falta de generación de empleo e ingresos, las manifestaciones de la guerra y la violencia en las ciudades de distinta manera, no solamente en la referencia al caso particular de Colombia con la guerra social y armada que se vive en este país desde los años 60, sino también esas manifestaciones de las distintas formas de la violencia en otras ciudades latinoamericanas. El aumento de los déficits en materia de hábitat y vivienda, que no son solamente déficits cuantitativos, sino también de carácter cualitativo. La dificultad de acceso a equipamientos urbanos y comunitarios, el aumento de la segregación socioespacial, el tema de la participación
como un elemento fundamental de la vida de la ciudad, donde la participación comunitaria sigue siendo institucionalizada y no reconocida en sus múltiples dimensiones. Los enormes problemas de la movilidad urbana que no logran resolver nuestras ciudades que siguen creciendo, los problemas de la sostenibilidad del territorio a nivel medioambiental y agroalimentario, los problemas del aparato institucional asociados a las pésimas prácticas administrativas y de gobierno. Hoy que estamos oyendo de las elecciones que hay en distintos países y los problemas que generan esas lógicas de la institucionalidad en los distintos niveles que afectan directamente la vida de nuestras ciudades. En ese marco de contexto de la ciudad latinoamericana, entonces debemos hablar de qué significa la producción de la ciudad informal, de qué estamos hablando cuando nos referimos al tema de la producción de la ciudad informal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando hablamos de informalidad en América Latina no es un elemento idéntico, no es un elemento repetitivo en términos de las formas de actuación y operación en el territorio, sino que tiene características diferentes dependiendo del país y de la ciudad donde se sitúe. Aquí un rápido paseo por algunas de las ciudades de América Latina, vemos este ejemplo en México, donde la dinámica de ocupación informal y la dinámica de consolidación de esos territorios tiene unas perspectivas y unas características muy distintas a lo que sucede en otras ciudades, incluso en términos de la imagen final que refleja por el uso del tipo de materiales. El uso, en el caso de México, de los bloques de concreto, ¿cierto? Hace que la imagen sea un color gris frente a otros escenarios donde el uso del ladrillo o el bloque a partir de la arcilla permite colores de tipo naranja o café, ¿cierto? Y por lo tanto la forma como se ocupan esos territorios plantean distintas formas de espacialización, como este ejemplo en la ciudad de Jalapa. El caso de Brasil, que tiene una particularidad porque de alguna manera, a diferencia del resto de ciudades en América Latina, no hay ese proceso de segregación norte-sur, sino que hay un proceso de imbricación donde las favelas, como se denominan los asentamientos informales, están distribuidas a lo largo de los territorios y por lo tanto están mezclados formalidad e informalidad. Y como ustedes ven en las imágenes, este ejemplo, por ejemplo, de Paraisópolis en la ciudad de Sao Paulo, cómo esta favela está inmersa en medio de una zona de opulencia y riqueza que de alguna manera conviven sin ninguna dificultad y genera prácticas diferenciadas. El hecho de estar uno al lado del otro en el territorio no significa que no haya desigualdades y que no haya segregación. Son otras formas en que se asocian esas dinámicas en el territorio. Y por lo tanto las espacialidades que construye esa informalidad, como en este caso del Brasil, pues son espacialidades que están asociadas a esas prácticas culturales, constructivas y sociales que han venido reconociendo cómo se insertan en ese territorio. Lo que nos muestra Brasil es que de alguna manera eso que ustedes ven en ese mapa de la ciudad de Sao Paulo, todos esos puntos negros representan la localización de distintas favelas que muestran que efectivamente las favelas no están concentradas en un solo territorio, sino que están dispersas por el conjunto del territorio, pero eso no significa que no hayan problemas de pobreza y miseria, que no hayan problemas de segregación, que no hayan todas estas otras constantes que aparecen en el resto de ciudades latinoamericanas dispersas. En el caso de Perú, Lima, recuerdan ustedes, es una ciudad macrocefálica que recoge más del 50% de la población que vive en el Perú y que de alguna manera el desierto que tenían se acabó y empezó a ocupar las montañas. Y en ese proceso de ocupación hay procesos vinculados con prácticas independientes o prácticas organizadas de colonización de este territorio, que llevan a que definitivamente crezca. En el caso del Perú, las llamadas barriadas o pueblos nuevos son una dinámica importante. Y aquí permítame detenerme en un asunto que vale la pena no dejar pasar por alto, y es que John Turner, un arquitecto inglés que en los años 60 trabajaba para el Banco Mundial, es enviado para mirar cómo se resolvía el problema del crecimiento de estos asentamientos, que en ese momento se les llamaban tugurios. Y lo que plantea John Turner en ese momento es que la solución al problema de la vivienda para la población de más bajos ingresos no es el problema de la constitución de grandes instancias de orden nacional que suplan el problema de la vivienda a través de la producción masiva, sino que fundamentalmente sea a través de entender que la autoconstrucción acompañada en el tiempo garantizaría que efectivamente los moradores en los territorios
pudieran, al ritmo de sus condiciones económicas y de sus posibilidades, desarrollar el territorio. Esas propuestas de John Turner fueron muy discutidas, pero lo cierto es que hoy en día, en este siglo XXI, para este año 2021, la práctica de la autoproducción del territorio y la autoconstrucción sigue siendo una constante en toda América Latina, porque sigue siendo la posibilidad real de acceder a una vivienda indistintamente de sus condiciones. El caso de Chile, recuerdan ustedes, con el tema de la dictadura, de alguna manera desaparece el tema de la informalidad por la forma en que estaba penalizada, y una vez retorna las dinámicas de la democracia en Chile, pues retornan los llamados campamentos. Si bien Chile es aquel escenario en el cual se desarrollan todas estas prácticas y pilotos de la economía de mercado para América Latina, y dentro de ellos el tema de la vivienda a través del subsidio, hay población que no tiene la condición de acceder bajo esa figura y por lo tanto vuelve y ocupa los territorios para desarrollar dinámicas de autoproducción. Y esa dinámica de los campamentos se sitúa en distintas ciudades de Chile. Chile en general tiene una población que no supera los 20 millones de habitantes, pero a pesar de eso cuenta con una población de más de 350.000 habitantes que habitan, ¿cierto?, estos campamentos y que se localizan fundamentalmente en áreas periféricas de la ciudad. El caso de Caracas, aquí unas imágenes de Petare, una ciudad que de alguna manera ha autoproducido la gente a lo largo de muchos años, porque las características de ser un valle estrecho que fue ocupado hacia los años 70 por la urbanización formal, solamente dejó aquellos territorios de las laderas para que la población de más bajos ingresos se pudiera localizar allí. Y como ustedes ven en esta aerofotografía, aquí lo que hay es una amalgama de configuraciones territoriales que se van conectando a lo largo del territorio en la forma que este se va disponiendo. Aquí no hay una lógica de distribución previa en torno a vías, en torno a separaciones, ¿cierto? Sino que cada uno va construyendo su escenario. Eso hace que, de alguna manera, esa dinámica de producción de esa ciudad, en el caso de Caracas, tenga unas mayores complejidades por la lógica cultural con la que se ha venido configurando esos territorios. Y allí los llamados barrios de ranchos, como se le denomina, están localizados en la periferia y en las zonas de ladera, con unas dificultades enormes porque la posibilidad de proveer bienes y servicios, servicios públicos, domiciliarios y equipamientos resulta mucho más complejo por la forma en que las comunidades han estructurado y ocupado el territorio. El caso de Guayaquil, esta ciudad palafítica, informal, sobre la idea de que en la medida que el agua le pertenece y la controlan el Estado o los gobiernos locales, hace que se constituyeran una alternativa para la población. Y esas ciudades palafíticas que las tenemos en zonas costeras o en zonas de humedales o en zonas de ciénagas en distintos lugares de América Latina, tienen sus formas de estructuración de ese territorio con formas de espacialización que no son las que estamos acostumbrados a ver y que tienen mucho de esa condición ancestral vinculada con los palenques y con estas formas de apropiación del territorio de los esclavos emancipados en la época de la colonia que migraron a zonas profundas de los territorios para poder permanecer. Esas formas de ocupación, algunas organizadas, otras desorganizadas. Ustedes ven esta invasión también en Guayaquil, que de alguna manera estuvo planificada y que de alguna manera, en la medida de su consolidación, permite la estructuración y organización del territorio y por lo tanto unas perspectivas de regularización. Lo que ustedes ven en ese mapa, que hace parte del trabajo de Patricia Sánchez, muestra cómo toda esa mancha azul clara y esa mancha azul oscura, la mancha azul clara corresponde fundamentalmente a la localización de todo ese suelo y toda esa vivienda producida informalmente en Guayaquil, en contraposición con lo que ha producido el Estado, que corresponde a esos azules oscuros. Si seguimos haciendo ese paseo por toda América Latina, seguimos encontrando características particulares y elementos particulares. Esto es República Dominicana, que nos muestra eso, y cada uno tiene unas características particulares. Lo que quiero reafirmar con esto es que, de alguna manera, cuando hablamos de la ciudad informal en América Latina,
no podemos leerla como un elemento uniforme y homogéneo, sino que tiene características particulares de acuerdo a cada contexto, de acuerdo a cada condición específica donde se sitúa, y hay que saber leer eso para poder actuar. ¿Cómo se ha abordado la solución del problema hasta el presente? Entonces, lo que nosotros encontramos es que en ese proceso de migración y expulsión del campo a la ciudad, ¿sí? Los organismos internacionales, fundamentalmente impulsados desde ONU Habitat, han impulsado los llamados encuentros mundiales en el año 76, en el año 96 y en el año 2016, impulsando políticas masivas de vivienda, políticas de regularización de asentamientos, y en el último encuentro en Quito, sí, donde se plantea la estructuración de una agenda urbana que vaya mucho más allá del tema de la vivienda y permita de manera más adecuada estos territorios. El problema es que en tanto se sigue reconociendo que la vivienda no es una necesidad humana, sino que fundamentalmente es una mercancía que la surte y la provee el mercado, pues seguimos con un problema porque el mercado no satisface las necesidades del conjunto de la población, dado que el conjunto de la población no tiene condiciones para comprar una vivienda o adquirir una vivienda por las fórmulas que plantea el mercado hipotecario. Otras alternativas que se han planteado por sectores viviendistas, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, procesos sociales impulsados desde el Foro Mundial a través de la Mundial por el Derecho a la Ciudad, han venido planteando la necesidad de construir otros caminos posibles. Y dentro de eso se ha planteado el tema de la producción social del hábitat como una perspectiva que pueda ser reconocida desde esa perspectiva en donde los moradores y los pobladores son los que tienen las capacidades de producir su propio territorio, acompañados de las dinámicas públicas, pero también acompañados de esas dinámicas privadas, pero donde el que está liderando esos procesos son las mismas comunidades. En esa perspectiva, en los últimos tiempos nos hemos venido encontrando con gobiernos que han hecho que nuevamente los gobiernos latinoamericanos retornen a la producción masiva de vivienda de la mano del mercado, pero con muchas dificultades y muchos problemas que habría que entrar a profundizar, porque finalmente no logran resolver el problema. El problema no es la masificación de la vivienda en términos de la producción de techos, el problema es la necesaria construcción de ciudad, donde la construcción de ciudad implica la garantía de las condiciones del hábitat, del entorno, las garantías de acceso a servicios públicos, de acceso a empleo, de acceso a equipamientos, de acceso a bienes y servicios urbanos en general. Es decir, acceder a una vivienda significa acceder a la ciudad y por lo tanto tener derecho, ¿cierto?, a ser parte de la ciudad que garantice una calidad de vida. Por eso los proyectos y programas que se han impulsado, como en el caso de Brasil, de Mía Casa, Mía Vida, ¿cierto? O el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o los casos que han impulsado en México, que han permitido extensos procesos de urbanización para la producción de vivienda, no resuelven el problema, ¿cierto? Lo que terminan es generando otro tipo de problemáticas para la población que accede bajo estas lógicas, y lo que en un momento dado terminan siendo soluciones desde la perspectiva cuantitativa, terminan transformándose en problemáticas de orden cualitativa, como ya había pasado en Chile. Un tercer asunto que me interesa mostrar son como algunos rasgos de la informalidad urbana en el siglo XXI en las ciudades latinoamericanas. Y allí lo primero que tenemos que reconocer es que hay unos procesos urbanos informales, ¿cierto? Que cuando hablamos de la informalidad no estamos hablando de un fenómeno espontáneo que se genera de manera individual o de manera colectiva y que simplemente responde a unas condiciones en las cuales familias o hogares decidieron ocupar un terreno. No. Los procesos urbanos informales implica entender que hay un hábitat autoproducido que se entiende como la respuesta que durante años han construido los pobladores, tanto urbanos como rurales, para autosatisfacer sus necesidades habitacionales y construirse a sí mismo unas condiciones básicas de habitabilidad. Sin embargo, esta respuesta que es autoproducida por los habitantes no garantizan la calidad y la dignidad del ser humano, y mucho menos el hábitat que genera. Por eso nosotros no podemos caer en la apología de la pobreza y la miseria como la respuesta a los problemas de la vivienda y el hábitat. Pero debemos entender que efectivamente, ante la falta de acción o la inacción de los gobiernos nacionales y locales frente a estos déficits urbanos, la gente
produce sus propias respuestas que deben ser compensadas de alguna manera. Y en ese sentido, debemos entender que el hábitat autoproducido se ha convertido en un estructurador de los territorios urbanos mediante procesos de planeación no regulada, pero que son admitidos. Los gobiernos dejan que estos procesos pasen porque no tienen la capacidad de dar respuesta. Y ese dejar hacer implica que de alguna manera estos procesos tienen procesos de planificación y estructuración que no son reconocidos, pero que están presentes en el territorio. Las grandes dificultades aparecen cuando efectivamente se le trata de imponer el modelo planificador formal a estos territorios que se han configurado de manera informal, desconociendo las prácticas de configuración de este territorio. Entonces, eso hace que se identifiquen una serie de determinantes de ese crecimiento informal. Lo primero es una constante en todas las ciudades de América Latina, es el crecimiento continuo. Nuestras ciudades son relativamente jóvenes, nuestras ciudades no tienen la trayectoria de esas ciudades europeas que muchas veces siempre tendemos a mirar y comparar, porque nuestras ciudades son fundamentalmente ciudades que a partir de esta condición de informalidad se estructuraron en el siglo XX. Y esa estructuración hace que, de alguna manera, son ciudades que sigan en proceso de construcción y consolidación y que se sigan generando. Nosotros tenemos problemas de organización territorial que permita pensar la posibilidad de que la población se organice de una manera diferente en los territorios nacionales. Y eso hace que las ciudades principales y hoy las ciudades intermedias se vuelvan escenarios de receptores de población en busca de oportunidades que no encuentran en otros territorios. Y allí el crecimiento de la informalidad. Por eso la pobreza y la miseria siguen siendo elementos fundamentales presentes a lo largo y ancho de América Latina. No es solamente la pobreza de Haití, la pobreza de México, Brasil o Colombia, sino que la pobreza está presente en todos nuestros países en América Latina. Y eso hace que ante la falta de respuesta, no solamente frente al problema de la vivienda, sino frente a muchos aspectos, la gente, ¿cierto? Los pobladores urbanos, los moradores de estos territorios opten por resolver por su cuenta y riesgo el acceso y la resolución de múltiples problemas, dentro de ellos el acceso a recursos económicos. Entonces, hoy buena parte de la población que habita estos territorios ha generado sus propias prácticas de empleabilidad a través de lo que se denomina el trabajo informal, ¿cierto? Las actividades de la economía informal que no solamente están presentes hoy en día en los territorios formales, sino también están presentes en los territorios de origen informal. Ya lo he mencionado varias veces, la dimensión del problema de la vivienda, que no lo podemos mirar solamente desde la perspectiva cuantitativa, sino también los grandes déficits cualitativos representados en la mala producción y en las malas condiciones de la vivienda o en el deterioro de aquellas viviendas que ya han cumplido su ciclo como mercancía. A eso hay que agregarle la población en condición de desplazamiento. Y fíjense que hoy estamos viviendo en América Latina una situación de migraciones e inmigraciones profundas que están surcando los territorios en busca de oportunidades en los mismos territorios latinoamericanos, como el caso de los migrantes venezolanos o los migrantes centroamericanos que aspiran a cruzar la frontera con México y los Estados Unidos porque consideran que las ciudades norteamericanas y el escenario norteamericano les permite tener una perspectiva de mejor calidad de vida en esos territorios. En ese sentido, la ciudad sigue siendo el escenario ideal donde la gente asume, y sobre todo la población de bajos ingresos, considera que es el escenario privilegiado donde van a encontrar la capacidad de encontrar los recursos para poder atender sus necesidades. Si a eso le sumamos la condición de la segregación socioespacial que no desaparece, sino que se profundiza, y que hoy a través de esas llamadas bolsas de miseria, pero también bolsas de riqueza que se van mezclando en el territorio, hacen que nuestras ciudades, a pesar de que exista esa presencia de población de distintas condiciones socioeconómicas, la segregación cada día profundiza y avanza en nuevas formas de configuración. En esa misma condición, entonces, nosotros tenemos que existen fundamentalmente dos modalidades de ocupación del suelo informal a través de la informalidad. Y por lo tanto, entonces, nosotros nos atrevemos a señalar que existe un urbanismo pirata o un urbanismo informal. Y que en esa perspectiva ese urbanismo informal ha construido básicamente dos lógicas de ocupación de la ciudad. La primera es esa lógica que se denomina la lógica del urbanizador pirata, ¿cierto? El urbanizador pirata es un término que se acuña aquí en Bogotá en la década de los años 60 cuando existía el Centro Interamericano de Vivienda para América Latina, el CIMBA, y que algunos de los investigadores de ese momento
encuentran que ese fenómeno de parcelar el suelo urbano, subdividirlo y venderlo para que las comunidades mismas afrontaran el proceso de urbanización, legalización y desarrollo de los mismos, ese fenómeno ha evolucionado, ha mutado y hoy ese proceso continúa bajo nuevas lógicas porque ya no estamos ocupando suelo urbano urbanizable, sino estamos ocupando además suelos que presentan altos problemas de riesgos ambientales, problemas de inundaciones, problemas de remoción en masa, ocupación de cuerpos de agua y en general encontramos múltiples modalidades donde la población se asienta hoy en día. Las instituciones terminan colocando avisos como estos, ¿cierto? Donde señalan que no se le entreguen los recursos a los urbanizadores piratas, pero no pasa más allá de ese señalamiento porque finalmente no hay soluciones detrás de eso y la gente en medio de su necesidad pues termina atendiendo estas perspectivas. Hoy nos encontramos con la evolución de ese urbanizador pirata que ya no compra suelo, sino que de alguna manera se apodera del suelo, lo fragmenta, lo vende, incluso acompañado de actores armados, ¿cierto? Que después de venderlo y negociarlo, además permanece en el territorio porque se generan procesos vinculados con acciones de lo micro, la microviolencia, el microtráfico, la microextorsión, el microdelito, ¿cierto? Se constituyen en un caldo de cultivo presente en esa dinámica. El segundo asunto tiene que ver con la invasión de los terrenos. No todas las ciudades en América Latina son sujetas de la invasión de los terrenos, dado que en muchas de las ciudades está garantizado el derecho a la propiedad privada y por lo tanto aquellos propietarios privados del suelo hacen valer su derecho de ese territorio y logran eliminar la posibilidad de la invasión. Pero la invasión sigue siendo una característica que tiene dos modalidades, una invasión en donde a partir de la oportunidad que encuentran algunos habitantes se localizan en un territorio susceptible de ocupar y otra a través de procesos organizados que se desarrollan. Allí dos imágenes que corresponden, una a los cerros orientales de Bogotá y otra en la zona llamada el Policarpa Salabarrieta. Lo que nosotros tenemos que entender es que esos procesos de invasión, en la medida que se logran consolidar y se logran desarrollar, son procesos que de alguna manera avanzan y se transforman en ciudad. Esta invasión que ustedes ven en esta imagen que corresponde al barrio Policarpa, ¿cierto? Unos años después ya tiene un alto nivel de consolidación y ya no se puede leer como un barrio en proceso de consolidación, sino ya se entiende como una centralidad urbana. Y por lo tanto, esa lucha por la vivienda que en muchos casos genera procesos de desalojos violentos, hace que esas búsquedas por el acceso al suelo y la vivienda avancen de manera significativa. Y es una constante que tenemos. Ahora, en estos tiempos de pandemia, encontramos que en general en América Latina, nuevamente el tema de la ocupación de terrenos ha vuelto a aumentar por la incapacidad de la población de poder sostener costos de arrendamiento en lugares que estén presentes en mejores condiciones y por lo tanto retornar a territorios que ya habían abandonado o retornar a los hogares paternos y maternos para poder cubrir esas necesidades. Una tercera modalidad que nosotros encontramos es el tema de los inquilinatos, ¿cierto? Llamados de múltiples maneras en muchos lados como conventillos, ¿cierto? Que originalmente estaban asociados a prácticas de ocupación en las áreas centrales de las ciudades latinoamericanas, pero que hoy esas formas de inquilinato ya no solamente están ahí, sino también las encontramos en áreas informales, por los costos que ellos representan. Incluso nosotros encontramos que el tema del inquilinato también ha mutado y ha llegado hoy a lo que se denominan los pagadiarios, es decir, los pagos de alquileres solamente por un día e incluso encontramos una modalidad que se denomina las camas calientes, en la cual solamente se paga, ¿cierto?, por dormir durante 8 horas, ¿sí?, durante el día. Es decir, llegamos a un nivel donde de alguna forma todas estas prácticas de mercantilización de la vivienda a través del arrendamiento también han venido evolucionando. Y en el marco de eso también aparece entonces la ampliación de la vida en la calle, ¿cierto? Como última alternativa de un conjunto de la población. Por lo tanto, la vivienda informal es autoproducida y no es solo el soporte para la reproducción de las condiciones físicas, para la reproducción de las fuerzas de trabajo, sino que se constituye en el soporte de la vida misma y de las condiciones del habitar, entre ellos la vivienda como escenario para la producción y sobre todo porque la vivienda se entiende desde los escenarios de autoproducción como una vivienda productiva y no solamente como un techo.
Aquí entonces encontramos unos problemas y fenómenos urbanos actuales asociados a la informalidad. Entonces encontramos la ausencia de suelo urbanizable y la presión sobre el suelo existente por la promoción inmobiliaria. Los estados y los gobiernos promueven el desarrollo de áreas generalmente periféricas en la ciudad que son desarrolladas fundamentalmente por dinámicas del mercado, pero que no logran satisfacer el acceso a la vivienda. Lo segundo es que encontramos que en la medida que las ciudades latinoamericanas han venido creciendo, los terrenos mejor situados en las áreas centrales que fueron ocupados hace muchos años por la informalidad, hoy son terrenos privilegiados y por lo tanto se están generando procesos de expulsión de la población de estos territorios mejorados. Un caso aquí en la ciudad de Bogotá que corresponde a las ocupaciones en la parte de Chapinero Alto, sobre la zona de la avenida Circunvalar, donde barrios de origen informal desaparecieron para dar origen, como en este caso a la Universidad Manuela Beltrán, o lo que está sucediendo en este antiguo barrio de autoconstrucción, de autoproducción, que era el motorista, donde está siendo ocupado a partir de la promoción inmobiliaria de una constructora, o esto que corresponde al barrio Los Olivos en la ciudad. Un tercer asunto tiene que ver con la ampliación de la informalidad urbana. La informalidad se sigue expandiendo porque sigue siendo la alternativa de mucha población. Y en esa medida, un ejemplo muy rápido, ven ustedes acá un barrio en Ciudad Bolívar que se llama Verbenal de Quiva, como al cabo de los años ha venido generando un proceso de ocupación y construcción que a través de este seguimiento muestran ustedes como en un escenario de muy corto plazo, ¿cierto? Tiene un nivel de consolidación importante. Aquí no ha habido ningún proceso de acompañamiento estatal, todo ha sido esfuerzos de la comunidad. Y este territorio que está localizado aquí en un extremo de la ciudad, que técnicamente se suponía era un suelo rural, fue ocupado porque de alguna manera, a pesar de existir las políticas públicas, no hay control urbano y no hay control sobre estas acciones en el territorio. Por lo tanto, también hay unas nuevas periferias que se van construyendo alrededor de la ciudad y que van ocupando esta en términos de la informalidad en los municipios o territorios cercanos a las ciudades principales. Aquí en el caso de Bogotá estamos hablando del territorio de Soacha. O estamos hablando de los fenómenos de la densificación, ¿cierto? Donde esa vivienda autoproducida que ya no es en ese estado germinal, sino que ya ha podido generar dinámicas de consolidación, se va masificando, densificando en el territorio, generando otro tipo de problemáticas vinculadas con condiciones estructurales, con problemas de hacinamiento, con otra serie de dinámicas. Esta foto que ustedes ven corresponde a una foto de la Comuna 13 en Medellín y por lo tanto es otra la espacialidad que se construye allí. La vulnerabilidad y la sustentabilidad es otro asunto que está permanente en nuestros países, permanentemente sujetos a estos. No tenemos estaciones, pero tenemos unos cambios climáticos y ahora con el tema del cambio climático asociados a los periodos de sequías o los periodos de lluvia, que sumados a otros problemas de sismoresistencia van generando una serie de problemas permanentes y problemas vinculados con esa expansión que además empieza a ocupar los suelos rurales aptos para la producción agrícola, pero que empiezan a ser ocupados por procesos de urbanización, no solamente informales, sino de grandes proyectos urbanos que ocupan territorios para la producción de alimentos a través del cemento. En síntesis, nosotros tenemos que hay una pérdida en el espacio urbano para la población de bajos ingresos vinculada con la pérdida de los mínimos de urbanización y el cumplimiento de esas normas mínimas. Hay una ocupación y apropiación del espacio público, hay un deterioro de los equipamientos colectivos y comunitarios, hay un deterioro en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y hay un deterioro de las condiciones ambientales a nivel urbano. Pero a eso hay que sumarle que cuando hoy hablamos en América Latina de la informalidad, tenemos que construir una nueva categoría y es la informalización de los barrios y las viviendas formales de la población de bajos ingresos. Toda esa producción formal masificada que de alguna manera no logra dar una respuesta adecuada y que se viene informalizando porque la población termina interviniendo en estos territorios, es un fenómeno que tenemos que entrar a analizar. Primero porque han desaparecido los estándares mínimos de la vivienda, hay una pérdida de las condiciones mínimas de habitabilidad, hay un paso de la vivienda higiénica que se había obtenido a una vivienda tugurio, hay una pérdida en la intimidad, hay unas condiciones en las cuales las áreas que se ofertan no representan la posibilidad de albergar un hogar. Por mencionarles, en Bogotá están vendiendo viviendas o con esa denominación de viviendas, áreas de 18 metros cuadrados, ¿sí? En este momento.
las penalidades que le impone la ciudad a las transformaciones de la casa y los llamados modelos de vivienda de interés social. Por eso la formalización de los barrios de origen informal y los beneficios que se pensaba que traerían al sistema, pues no son tales, porque de alguna manera hoy, a partir de las políticas mundiales de regularización de asentamientos, lo que se ha venido haciendo es generar procesos de incorporación de estos territorios como sujetos de deberes con la ciudad, pero no como sujetos de derechos. Y eso hace que de alguna manera estos territorios, hoy en día muchos barrios como este que ustedes ven en la imagen, esté legalizado o esté regularizado, como se llama en otros lados, son sujetos de cobros de impuestos, de tarifas plenas de servicios públicos, de valorización, pero no son sujetos de derechos en términos de lo que representa el beneficio de estar en la ciudad. Entonces, con todo este panorama y muy rápidamente, que me he extendido mucho para poder terminar, algunas estrategias de intervención en el territorio. Entonces, podemos hablar que históricamente han existido las estrategias de regularización urbanística, ¿cierto? O legalización de barrios, que como en este caso, en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, que ustedes van a pasar muy rápidamente, es un barrio que se forma en los años 90 y que va creciendo a lo largo del tiempo y que finalmente, incluso con una serie de problemas de deslizamientos, se sigue consolidando y hoy es un barrio legalizado, pero es un barrio que no tiene todas las condiciones y que el último proceso de ocupación, después de un desalojo y después de un proceso de reasentamiento de 152 familias, otras 450 familias llegaron y ocuparon ese mismo territorio. Y es un barrio que está dentro de esas condiciones de legalización. Barrios que definitivamente no logran satisfacer sus condiciones de ser parte de la ciudad, pero que de alguna manera están incorporadas a la ciudad en términos de esos deberes. Aquí no me voy a detener por temas de tiempo. El segundo son los temas de reasentamiento de población localizada en áreas vulnerables. Allí dos estrategias que se presentan fundamentalmente. Una es el proceso de reubicación o reasentamiento individual de la población a partir de subsidios, como en los casos de Altos de la Estancia o en aquellos proyectos vinculados con las obras públicas, o el ejemplo como el que se desarrolló en Medellín, en la comuna nororiental, vinculado en el tema de la quebrada Juan Bobo y la quebrada La Herrera, donde se hacen procesos de intervención que de alguna manera entienden que la población que ha hecho procesos de ocupación informal en el territorio pueden permanecer en este y pueden consolidarlo a través de acciones conjuntas entre Estado y comunidad, donde el mercado interviene, pero no como apalancador, sino como ejecutor de las acciones de infraestructura. Y eso permite no solamente la consolidación habitacional a través de programas de mejoramiento de vivienda, sino también a través de la construcción de espacio público, de equipamientos, a través de la construcción y el reasentamiento masivo de población en vivienda que permita reubicar a la población que territorialmente estaba allí, que había construido un tejido social, y dar salidas efectivas con soluciones creativas frente a lo que representa la informalidad. Este ejemplo es un ejemplo que hay que profundizar porque de alguna manera ha venido construyendo una serie de estrategias, muchas de ellas pienso que son positivas, pero también otras que son sumamente discutibles, pero que me parece que es un ejemplo interesante de estudiar en toda América Latina frente a esas perspectivas de lo que representa esta opción. Estas son las últimas que ustedes ven, es la parte de La Herrera, ¿cierto? Que son incluso edificios en altura que son sin ascensor, donde los edificios más altos cuentan con 13 pisos a través de unas estrategias de alojamiento, ¿cierto? Estos son en esa zona de Medellín que está eso. El otro asunto es el tema del mejoramiento integral de barrios, una política que se ha impulsado en América Latina a partir de las acciones de desarrollo urbano desde los años 70 por el Banco Interamericano de Desarrollo y que cobra mucha fuerza, sobre todo desde los años 80, a través de procesos de financiación, que tiene múltiples acciones. No hay una lógica y un sentido común, sino que hay acciones que van desde el mejoramiento de vivienda hasta el mejoramiento del territorio, mejoramiento de condiciones de accesibilidad peatonal, vehicular, instalación de equipamientos como salones comunales o comunitarios, el tema de alamedas, el tema del mejoramiento de fachadas, el tema de la construcción de espacios públicos, ¿cierto? El tema de restitución de zonas ambientales y la instalación de equipamientos y parques públicos en distintas escalas, el tema de canalización de
y recomposición de cuerpos de agua, la instalación de equipamientos educativos, de salud, de bienestar, la conexión a través de puentes, entre otras, que depende de cada contexto particular. Aparece allí un cuarto elemento y es la reparación y mejoramiento de viviendas, un tema en el cual tenemos una deuda histórica porque finalmente es lo que menos invierte y de lo que más se necesita, que tiene que ver con todos estos territorios autoproducidos. El tema del reforzamiento estructural y la sismoresistencia, donde en ese proceso de construcción de ese hábitat a partir de lógicas autoproducidas hay infinidad de falencias y problemas técnicos que requieren acompañamiento. Aquí unas imágenes que muestran algunas de esas formas de configuración que, si bien le resuelven el problema habitacional a algunas familias, tienen unos problemas sumamente fuertes que afectan la vida de la gente. El otro asunto tiene que ver con la rehabilitación de viviendas con niveles de obsolescencia. Este caso que es en Chile, que muestra de alguna manera cómo la vivienda resultó siendo insuficiente, donde el problema en Chile, incluso un movimiento muy importante que hay, que es el movimiento de los con techo, no los sin techo, sino los con techo, que han venido discutiendo el tema de las condiciones de habitabilidad, porque las soluciones habitacionales, si bien fuera una solución cuantitativa, representa muchos problemas cualitativos y la gente ha decidido ampliar incluso en términos de la vivienda multifamiliar sus viviendas, como ven aquí ustedes en estos ejemplos. Es decir, cuando no hay una respuesta desde el escenario de lo público, no se construyen respuestas de manera colectiva y articuladas entre lo público y lo comunitario, o entre incluso lo público, lo comunitario y lo privado, pues de alguna manera la gente seguirá produciendo sus propias respuestas de múltiples maneras. Ya habíamos mencionado que la producción social del hábitat y la producción de la vivienda social resultan una alternativa fundamental a considerar hoy en uno de los mecanismos de acceso y salida a eso que representa la necesidad del acceso a la vivienda y al hábitat en América Latina. Finalmente, hoy venimos hablando del tema de las pequeñas intervenciones territoriales que en algunos casos se le ha denominado urbanismo táctico, esas pequeñas intervenciones que no son necesariamente intervenciones institucionales, sino que en la mayoría de los casos son intervenciones que se han venido produciendo a partir de contextos específicos donde las comunidades, en asocio con universidades o con ONGs o con algunas dinámicas y colectivos de trabajo, han venido produciendo pequeños escenarios de articulación y construcción de lo colectivo en el territorio a partir de equipamientos o espacio público. Aquí simplemente algo en el contexto como lo que tiene que ver con la sala de Potosí, la primera sala de cine comunitario que se estableció en Ciudad Bolívar, en el territorio de Potosí, por el colectivo de arquitectura expandida, o este otro proyecto de ellos mismos en la zona suroriental de Bogotá, la llamada Casa de la Lluvia de Ideas, o este mismo que se llamó la Casa del Viento, que hacía parte de un proyecto en donde finalmente este proyecto ya no existe porque una parte de la comunidad terminó incendiando este proyecto, ¿cierto? No todo es positivo en estas intervenciones, porque el tema de las relaciones de las comunidades en los territorios y la inserción de los proyectos no es simplemente un problema de la instalación de objetos en el mismo, sino la apropiación de estos a partir de las necesidades territoriales. Este es un proyecto más reciente que seguramente Andrés del colectivo URMS ya nos comentará. Se inaugura esta semana en la zona del municipio de Soacha un centro cultural en Altos de la Florida, o este proyecto que es una idea relativamente sencilla, pero que tiene sus complejidades, y es cómo con el alquiler de una placa, una terraza, una plancha, como se llama acá, en el caso del barrio Moravia en Medellín, el colectivo Urban Lat construyó este espacio público a partir de una intervención abierta en ese territorio. O esas otras intervenciones que de alguna manera se vienen presentando en términos del manejo de esa espacialidad con las vías o con pequeños elementos de inserción en los territorios que están vacíos o que requieren algunas dinámicas de construcción social a través de dinámicas económicas o dinámicas de inclusión en el territorio con pequeñas intervenciones en el espacio público, pequeños parques, pequeños lugares de permanecer e incluso espacios que tengan que ver con esa economía informal que hoy podemos instalar.
Entonces, estos temas de estas pequeñas intervenciones representan hoy una oportunidad que además también tiene contradictores, también tiene defensores y que realmente es parte de la discusión que queremos generar y de la perspectiva de mirar. Nosotros consideramos que de alguna manera es una posibilidad que se presenta en los territorios sin que sea la salida a los problemas que representa la informalidad y por lo tanto estas alternativas de intervención puntual o también llamado urbanismo táctico representan una oportunidad para recomponer y generar o contribuir en el desarrollo de nuevas dinámicas en los territorios informales. Bien, a modo de colofón, creo que es importante que conozcamos y analicemos cómo esa ciudad formal sí se nutre de la ciudad informal y no simplemente cómo se le impone una condición a esta. Tenemos que reconocer que la informalidad urbana en América Latina es un fenómeno urbano contemporáneo que demanda acciones urgentes, ¿cierto? Que demanda alternativas y soluciones, que implica que la academia cumpla un papel fundamental y que efectivamente el tema de la consolidación de los asentamientos informales implica la construcción de la paz estable y duradera en la región. Muchas gracias y disculpen por la extensión. Entonces, quedamos atentos a preguntas o comentarios al respecto. Sí, ok, ¿me escuchan? Sí, Ok, bueno, agradecemos al profesor Carlos Torres. Para las personas que están en modalidad virtual, les vamos a ir cediendo las preguntas. Si hacen, por favor, levantar la mano y nosotros cedemos, por favor. ¿Lo apagó? Aló, 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 aló. ¿Se apagó? Silvia, no sé. No, sí, profe, ahí te escuchamos. Aló, aló, aló. Profe, vamos a ceder primero las preguntas de forma virtual y luego a los que están aquí por cuestiones técnicas no se pueden Vale. alternar. ¿Cómo hacemos? Las personas que quieran participar aquí se tienen que acercar para que les pueda pasar el micrófono y puedan escuchar. Pero, ¿cómo hago para oír las preguntas de allá? Pero, ¿cómo hago para oír las preguntas que están en el chat? Ahorita yo habilito el... Entonces, ¿qué hacemos? Aló. Ya. Listo. Ok, el profesor Carlos Aparicio. ok. Hola Carlos, hola a todo el mundo. ¿Me Tienen escuchan? que hablar acá porque para que... Hola, hola. Profe, un segundo. Sí, Esto de la tecnología aún nos atropella. Es que están preguntando en línea, entonces no se pueden cruzar las llamadas. Primero hay que ceder las llamadas a ellos. Por eso, Silvia, pero ven, me dices cómo hago acá. Ven desde acá, porfa, y me colaboras acá. ¿No me puede? Entonces, ¿qué hago? Entonces me paso acá al otro lado. No tengo uno. Hay que voltear la cámara para que se puedan ver las personas que están aquí y pasar el micrófono. Ya, entonces, ¿qué hago? A ver. Entonces, ahora sí, voy a intervenir. Sí, ahora sí que es con esto. Listo. Ahora sí. Bueno, gracias, profe, por su intervención. Yo quería preguntarle si quizá, Más duro, más duro. yo quería preguntar si quizá pueda profundizar un poco más entre la mediación, entre esa coacción del mercado
sobre el territorio, pero también de la necesidad de trabajo que crean estos mismos actores privados como también actores de la ciudad, porque pues siento que el mundo no es como queramos que sea, y a pesar de que estemos pensando en esta nueva ciudad, hay todavía dinámicas globales que se salen de estas dinámicas o de estas nociones un poco limitadas de la misma coproducción o de las mismas gestiones barriales. Entonces es un poco una pregunta hacia la escalabilidad y una mirada a esos actores privados que pues no podemos negar su existencia. Entonces pues ahí llegamos a cosas como que los mecanismos de participación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá están cooptados por Camacol, por ejemplo. Pero eso son realidades innegables. Entonces mi pregunta es como, sí, a esta escalabilidad de estas dinámicas que son un poco dinámicas de guerrilla. El urbanismo táctico, pues también he escuchado que se le llama urbanismo de guerrilla. Eso es un poco clandestino, pero entonces en esta medida, pues la mediación del mercado, usted habla de la articulación de lo público, lo comunitario y lo privado. Me gustaría saber si puede profundizar un poco más sobre eso. Sí, pues frente a la pregunta de la mediación del mercado con relación a este tipo de acciones, creo que lo que primero tenemos que reconocer es que de alguna manera pues el mercado siempre ha estado presente, ¿cierto? O sea, el problema no es el mercado, porque el mercado de alguna manera siempre construye sus lógicas y siempre termina adaptando sus condiciones en el territorio a sus intereses. El problema es, para mí, ¿cierto? ¿Cómo garantizar que efectivamente el mercado no responda simplemente a unos intereses económicos particulares, sino cómo efectivamente se responde a unos intereses colectivos y mayoritarios? Allí la diferencia. Y en ese sentido, cuando el Estado abandona esa relación entre ser el directamente responsable de la sociedad, por eso nunca alcanzamos el estado del bienestar, ¿sí? Y pasamos simplemente a mediar con el mercado, asumiendo que el mercado es el que de alguna manera puede resolver todo, pues el mercado lo puede resolver todo en tanto la gente tenga la capacidad de consumir, en cuanto la gente tenga la capacidad económica de poder adquirir productos y mercancías. Pero cuando la gente no tiene esa capacidad, ¿cierto? Y por lo tanto no puede satisfacer sus necesidades a través de ese mercado, pues aparecen otras formas de dinámica. Hoy en día se habla de los mercados informales y se habla de las dinámicas informales porque de alguna manera las prácticas que se generan en estos territorios también son prácticas económicas y por lo tanto tienen otra connotación. Entonces uno lo que debería entender hoy, o por lo menos como lo leemos nosotros, es que definitivamente las acciones vinculadas con la producción del espacio urbano informal y la solución a los problemas del espacio urbano informal deberían privilegiar una relación no entre Estado y mercado, sino entre Estado y comunidad, donde las comunidades de alguna manera sean las que efectivamente estén al frente, ¿cierto?, de la resolución de sus propios problemas. De hecho, existen muchas experiencias a lo largo de América Latina que demuestran cómo efectivamente esas acciones donde las comunidades intervienen en su propio desarrollo son mucho más eficientes que las que muchas veces produce el mercado. El problema es que con las comunidades el tema no es de rapidez, no es de agilidad, no es un problema de inmediatez, que es lo que muchas veces provee el mercado. Y en tanto los gobiernos en América Latina buscan efectivismo y buscan resultados de corto plazo, pues no les interesan los procesos de mediano y largo plazo con las comunidades. Un proceso de estabilización y consolidación de un asentamiento de origen informal no se demora 2 años, 3 años, 4 años, se demora mucho tiempo más y por lo tanto ese proceso es un proceso que tiene que ir mucho más allá de políticas coyunturales o de gobiernos coyunturales y tiene que tener, son políticas de Estado. Por eso nosotros pensamos que la articulación entre el establecimiento y las comunidades a través de alianzas público-comunitarias se vuelve el eslabón fundamental que debe permitir ayudar a configurar y construir estos territorios. En tanto sigamos pensando que efectivamente es el mercado únicamente el que puede resolver esto, no. Ahora, el mercado no lo podemos dejar de lado, ¿cierto? Sino que el mercado tiene que entrar a interactuar en estos procesos, pero de la mano, ¿cierto?, de las comunidades y el establecimiento.
de alguna manera que sea subsidiario a ellos y no sea el que determine a los otros, que es lo que sucede actualmente. Por eso a mí me gusta tanto esa experiencia de Medellín, porque de alguna manera, con todas las críticas que haya y todas las dificultades que hay allí, de alguna manera la institución le estableció las reglas de juego al mercado para que produjese esas intervenciones y esas acciones en el territorio, ¿cierto? A partir de los recursos públicos que se tenían. Y se logra demostrar que efectivamente se hace. Lo que pasa es que las administraciones que siguieron en Medellín ya no les interesó esa metodología que habían construido administraciones anteriores y se fueron por otra vía. Y evidentemente el trabajo con las comunidades es un trabajo de más largo aliento, porque no se trata simplemente de definir cómo hago una intervención en abstracto, sino cómo genero un proceso de mediano y largo plazo que además le garantice condiciones de sostenibilidad en el territorio. Simplemente menciono un caso que se conoce a nivel latinoamericano y es la llamada Biblioteca Parque España, ¿cierto? Una obra del esnovismo de la arquitectura, ¿cierto? Del arquitecto Masanti, ¿cierto? De colocar 3 piedras en la montaña, ¿sí? Un capricho estilístico arquitectónico que hoy en día tuvieron que demoler. Entonces, el propósito que pretendía cubrir ese proyecto, ¿cierto? De atender una comunidad en términos de unas necesidades de bienestar, de educación, de biblioteca, de una serie de cosas que estaban previstas que surgieran allí, pues se fueron al traste, porque finalmente la obra caprichosa de un arquitecto y de la administración que lo impulsó terminaron generando un detrimento patrimonial que finalmente afecta a las comunidades. Y eso lo vemos repetido en muchos lugares. Eso no es urbanismo táctico, eso no son obras de intervención. Podemos cambiarle el nombre, podemos decirle el nombre que querramos, pero lo que nosotros sí tenemos claro es que efectivamente las obras que no tienen sustento en las dinámicas vinculadas con las comunidades, que garanticen su sostenibilidad a largo plazo, no son posibles hoy en día, no son posibles. Y cuando estamos hablando del problema de la sostenibilidad, no es que se le entreguen a la comunidad la responsabilidad de que miren a ver cómo atienden esas obras que se hacen, sino que evidentemente se garantice que están los recursos y las condiciones para que esas obras puedan funcionar, porque no se trata de hacer obras y simplemente transferirle la responsabilidad a las comunidades, porque los costos de mantenimiento, los costos de operación y eso no son posibles que los atiendan directamente las comunidades pueden acompañar otras dinámicas. Entonces, que allí creo que nos falta mucho que aprender, pero sobre todo nos falta mucho que recrear y reconocer experiencias que han habido a lo largo de América Latina, que las volvemos a repetir, que las desconocemos, ¿cierto? Que hay experiencias exitosas, pero que no son divulgadas ampliamente. Y yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar acá? Gracias, profesor Carlos. Vamos a cederle la palabra a Carlos Aparicio, que nos las está solicitando de manera virtual. Por favor, adelante. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Gracias por esta presentación, Carlos, que felicidades por el esfuerzo que todos están haciendo y bueno, magnífico esto que estemos de manera virtual y física. Bueno, la pregunta voy a tratar de ser muy concreto. Tú mencionaste de la privatización y del espacio y muchas cosas, ¿no? Muchos temas que van ligados, pero aquí me llama la atención el aspecto de la privatización, porque, por ejemplo, en educación, el manejo de recursos energéticos, nuestros gobiernos latinoamericanos han demostrado ser ineficientes, llámale derecha o izquierda, en el manejo de estos recursos, incluso el recurso humano. Y la otra parte, el sistema privado es voraz. Entonces, ¿cuál es el futuro en estos asentamientos autoproducidos cuando las dos fuerzas compiten por la producción del espacio? Gracias, Carlos. Hola Carlos, un saludo allá en México y gracias por estar conectado. Pues usted está haciendo una pregunta que creo que nos la tenemos que hacer todos. Yo no tengo la respuesta porque efectivamente es una de las dificultades que nos encontramos hoy. Cuando mencionaba que una de las cosas que se ha avanzado a nivel mundial desde la institucionalidad es el tema de la regularización urbanística, es porque de alguna manera desde las políticas del Banco Mundial se ha entendido que los territorios autoproducidos
que han ganado altos niveles de consolidación. Es un suelo que debe ser aprovechado para poder desarrollar opciones que permitan que el mercado se localice allí. Y ya no solamente el mercado en términos del comercio o de un conjunto de actividades económicas como los bancos, otra serie de actividades, sino también en términos de desarrollos inmobiliarios. Entonces, ese suelo que fue producido informalmente por la gente y que es legalizado o regularizado, termina siendo suelo habilitado para el desarrollo de proyectos de origen formal. Y entonces es un suelo que ya ha surtido los procesos de ser suelo urbanizable, de ser suelo que tiene dotaciones de servicios públicos domiciliarios, de tener redes e infraestructura, de haber logrado la dotación de equipamientos y espacio público, en donde el mercado no va a invertir un solo peso, porque de alguna manera ya lo hizo la comunidad, ese esfuerzo ya lo construyó la comunidad, y de alguna manera el mercado termina apropiándose de unas condiciones en esos territorios. Y eso es un fenómeno que estamos viviendo hoy en América Latina. Aquí en las ciudades colombianas lo estamos viviendo particularmente, porque de alguna manera esos fenómenos del urbanismo de finales del siglo XIX, de finales del siglo XVIII y del siglo XIX en adelante, de la gentrificación en las ciudades, pues es un fenómeno que se está presentando hoy en las ciudades de América Latina. O sea, cómo territorios que fueron mejorados a través de procesos de autoproducción terminan siendo hoy territorios apetecidos por el mercado y terminan expulsando a la población. Y cuando hablamos de expulsión, no es solamente un problema de la expulsión violenta de los moradores, sino también a través de estas mismas dinámicas del mercado, a través de la compra de los predios y las construcciones, porque lo que están comprando allí no son las edificaciones, lo que están comprando es suelo urbano urbanizable, que a partir de los cambios de las normas y las políticas les permite tener unos mayores niveles de edificabilidad y por lo tanto capturar las rentas necesarias. Entonces, en esa disputa que aparece allí, aparece una situación sumamente compleja porque de alguna manera el mercado tiene claro qué es lo que está haciendo allí, qué es lo que está invirtiendo. El problema es que las comunidades no lo tienen claro, porque a lo largo de los años que han venido construyendo estos espacios, ¿sí? De alguna manera no tienen clara la inversión, no tienen claro lo que representan los costos de localización, no tienen claro la inversión colectiva y el valor que representa ello, y terminan cediendo sus predios, cediendo sus viviendas, cediendo esos espacios que han venido consolidando, para que en muchos casos terminen siendo trasladados nuevamente a la periferia. Lo que nosotros estamos hablando es de la necesaria procesos no donde simplemente los territorios autoproducidos se abren al mercado para que el mercado haga lo que quiera, sino lo que nosotros estamos señalando es que estos territorios autoproducidos tienen que garantizársele condiciones de consolidación porque hay una deuda social e histórica con los pobladores en América Latina y que esa deuda tiene que ser resuelta a través de acciones que permitan mejorar el territorio, mejorar la calidad de vida de la población y no son solamente a través de intervenciones físico-espaciales. Pero ese es el gran debate que hay allí, ¿cierto? Porque desde las políticas públicas, la perspectiva que sigue planteando sigue siendo la de intervenir desde afuera, ¿cierto? Los técnicos son los que conocen, los técnicos son los que saben, los técnicos son los que llegan y hacen, y son los que tienen la claridad de lo que se debe o no se debe hacer en el territorio. Y desconocen las capacidades de las comunidades y las poblaciones frente a cómo intervenir. Y yo creo que allí tenemos una deuda, ¿sí? Y desde los espacios académicos tenemos una posibilidad de ayudar a intervenir en estos asuntos. Sin embargo, insisto, la pregunta que usted hace, Carlos, es una pregunta que nos la tenemos que seguir formulando todos y lo que yo emito es simplemente una opinión personal. Gracias, Carlos. Gracias, que me da mucho gusto escucharte y compartir estos puntos de vista. Gracias. A ti, Carlos. Ok, damos el espacio a una participación más y por favor solicitamos a la arquitecta María Loreto si puede ir compartiendo su pantalla, ya que dentro de la siguiente parte de este taller vamos a empezar a trabajar con la conformación de los equipos de trabajo. No sin antes agradecer al profesor Carlos Torres, él es el director del Grupo de Investigación en Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad y también director del Programa de Extensión Solidaria Universidad al Barrio, que él es anfitrión de este evento. Muchas gracias,
arquitecto, por esta presentación y por la invitación general al evento. Entonces, si alguna persona del público que esté de forma virtual, por favor levante la mano. O si alguna persona que tenemos aquí en el público presencial desea participar. Sí, Adelante, Jorge. José. sí, gracias. Mire, mi nombre es Ignacio Peña. Trabajo con Catastro Bogotá desde hace varios años. Yo tengo dos inquietudes presentes. Yo creo que el problema no es solo el espacio, más es la tenencia, y la tenencia se formaliza con la titularidad de los inmuebles. El problema de no tener titularidad es más grande que lo que uno se aboca. Si yo me voy para las estadísticas de Catastro Bogotá, nosotros a 1 de enero tenemos registrados alrededor de 2.700.000 predios, de los cuales 2.225.000 predios son destinados a vivienda. Si yo calculo que en cada vivienda pueden habitar 4 personas, estoy diciendo que en los predios formales e informales de la ciudad hay vivienda para 8.900.000 habitantes, mucho más de lo que uno espera que habiten en Bogotá. Y si me voy un poco más allá, los estratos más bajos, estrato 1, tiene un promedio de 115 metros cuadrados de área construida, el estrato 2 también 115 y el estrato 3, 92 metros. En Bogotá están divididos los estratos a estrato 6. ¿Qué quiero decir eso? Que los habitantes de estratos más bajos hacen construcción para alquilar. Y muchos de ellos tienen más de una propiedad, o sea, ven un espacio para tener una propiedad sin títulos que no se formalicen, y cuando se va a hacer alguna actividad, ellos no están interesados en tener documentos del suelo. Entonces yo creo que hay que sentarse también. Si la gente formaliza la tenencia de tierra, se regularían muchos temas y se evitaría mucho desplazamiento, se vería realmente quiénes son los propietarios y todo. Hay mucho tema del mismo, pero creo que ese tema de titularidad y tenencia de la tierra, el estudio para que cada tenedor, ocupante, o como decimos nosotros, propietario mejora en predio ajeno, o sea, no es dueño del terreno, pero si la construcción no tenga documentos, vamos a ir y tenemos el mismo discurso todas las veces. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a ceder la palabra a Elfide Mariela, que hace un momento nos estaba levantando la mano. Elfide, adelante. No se escucha. Creo que tiene el micrófono apagado. Mariela, no se te escucha. Voy a leer la pregunta que hiciste en el chat. Primero, pues un saludo también a ti, allá en México y aquí desde Bogotá. La pregunta que formula Mariela es: ¿qué experiencias conoces en América Latina? ¿Se ha avanzado en cuanto a la legislación y a la elaboración de planes de este tipo de asentamientos?
La verdad es que existen experiencias muy interesantes en América Latina sobre lo que significa la intervención en asentamientos de origen informal con procesos de participación de la comunidad. Y nosotros podemos encontrar desde los años 70 hasta las décadas actuales procesos vinculados fundamentalmente a escenarios urbanos. Digamos, a pesar de que en muchos países se han trazado políticas públicas de orden nacional, en general las respuestas frente a estos asuntos han sido más en el orden local, es decir, en el ámbito de las ciudades. Y yo creo que, digamos, hay experiencias exitosas que muestran eso que tú preguntas con relación al avance en términos legislativos e incluso en términos de lo que significa planes construidos colectivamente con las comunidades, pero que desafortunadamente no han tenido continuidades como mencionaba anteriormente. En tanto no se convierten en políticas de largo aliento, sino son políticas fundamentalmente vinculadas con acciones de gobiernos puntuales, desafortunadamente no trascienden. Creo que Dulce, la profesora Dulce Ventes en Brasil, cuando haga su presentación el día jueves, nos comentará sobre una experiencia muy interesante vinculada con todo el ejercicio que han venido haciendo allá desde la plataforma que tiene que ver con todo el tema del derecho a la ciudad y del estatuto de la ciudad, y sobre todo en lo que ellos han venido logrando en términos de la incorporación de asuntos normativos al tema de la configuración de la ciudad, lo que ellos llaman las 6, ¿cierto? Que son estas zonas especiales de intervención urbana para el caso de territorios autoproducidos en Brasil y la forma como se pueden articular. Creo que es una experiencia interesante que seguramente ella nos podrá comentar. Aquí en el caso de Colombia nosotros tenemos una serie de experiencias exitosas acá en Bogotá, pero que desafortunadamente con el cambio de administraciones fueron abandonadas y no se volvieron a replicar, particularmente una experiencia que se denominó Sur con Bogotá, que es una experiencia fundamentalmente de finales de la década de los 90 y sobre todo la primera década de este siglo XXI, pero que después las administraciones siguientes no la continuaron. Incluso uno encuentra acciones específicas vinculadas con dinámicas que se sucedieron, por ejemplo, en Venezuela, con las unidades de planificación, no recuerdo el nombre exacto, que de alguna manera daban cuenta de ella. Entonces, creo que si nosotros hacemos un barrido en general por toda América Latina, vamos a encontrar experiencias exitosas en donde no solamente se han quedado en términos de los proyectos y los procesos de intervención, sino también que han alcanzado a avanzar en términos de la incorporación, en términos legales y normativos de las legislaciones, pero insisto, en el ámbito municipal, no en el ámbito nacional. Y allí, pues creo que todavía seguimos con una deuda. Bien, entonces, con esto les agradezco a todas y a todos pues haberme escuchado. Espero que estas reflexiones contribuyan efectivamente en el debate que vamos a tener y en toda la retroalimentación que vamos a tener a lo largo de la semana. Y le doy la palabra a la arquitecta Silvia Lara para que entonces avancemos al siguiente punto que tiene que ver con el tema de la coordinación específica del trabajo vinculado con la parte del taller que vamos a adelantar. Silvia.